Tenemos que descifrar el acertijo que hay en el título Tlön Uqbar Orbis Tertius. Vamos a eso. En Pierre Menard, autor del Quijote, Borges anticipó que pensaba omitir las demostraciones filosóficas. Solo trabajaría con las conclusiones que además no eran de su autoría, sino ajenas. En Tlön Uqbar Orbis Tertius cumple, trabaja con las conclusiones que Peter Ouspensky había ya fundamentado en su libro Tertium Organon. El parecido con Orbis Tertius no te lo estás imaginando y por supuesto no es mera coincidencia. Podés comprobarlo dándote una vuelta por el Centro Cultural Jorge Luis Borges, donde vas a encontrar el ejemplar que perteneció a Borges de este libro de Ouspensky. Y lo vas a encontrar en el stand dedicado a Tlön Uqbar Orbis Tertius. Así que asocia tranquilo o tranquila. Te comento que Ouspensky fue un neocantiano que llamó Tertium Organon a un tercer canon de pensamiento o tercera forma de concebir el mundo. De hecho, el título completo del libro es Tertium Organon, el tercer canon de pensamiento, una clave para los enigmas del mundo. ¿Por qué tercero? Porque para Ouspensky estaba la lógica de Aristóteles, primer canon, la lógica de Bacon, segundo canon, y la lógica superior o tercer canon, que era la que él quería promover. Esta lógica superior estaría asociada a una mente intuitiva y simbólica, solo alcanzada por quienes han pasado por una experiencia de iluminación. Mejor dicho, por una experiencia hoy llamada iluminación por lo infrecuente, pero Ouspensky creía que en el futuro iba a formar parte del desarrollo de la mente humana que iba a seguir expandiendo sus límites actuales, tridimensionales por cierto, hacia la captación de la cuarta dimensión. Borges, que ya antes del accidente había incursionado en el tema de la cuarta dimensión, después de su experiencia en el sanatorio, se tomó muy en serio el libro de Ouspensky y lo usó para escribir Tlön Uqbar Orbis Tertius. En la cáscara literaria que cubre y oculta, Uqbar es el nombre de un país imaginario. Tlön es el nombre de un planeta imaginario y Orbis Tertius es el título de la enciclopedia que describe distintos aspectos de Tlön y de Uqbar. Pero si rompes la cáscara literaria, te sumergís en las profundidades de la doctrina hermética y en las profundidades del título. Como dije en el video anterior, Uqbar significa dónde en latín. Y Orbis Tertius remite a Tertium Organon, es decir, a un tercer canon de pensamiento o tercera forma de concebir el mundo. ¿Por qué tercera en el caso de Borges? Porque primero está el realismo, que afirma que el mundo externo es independiente del sujeto, que es objetivo y que está en el espacio exterior. Y en segundo lugar tenés el idealismo, que sostiene que el mundo no es independiente del sujeto que lo percibe, porque si lo percibe está en sus percepciones, y si está en sus percepciones es subjetivo. Pero ojo, que sea subjetivo no quiere decir que sea caprichoso necesariamente, porque hay un Dios trascendente, infinito y bueno, que es el único y verdadero proyector del mundo que está en tus percepciones. Esto en el caso de Berkeley. En el caso de Kant, bueno, saquemos a Dios, pero tampoco el mundo es caprichoso porque lo impide la lógica trascendental. Hasta acá tenemos la cosmovisión 1 y la cosmovisión 2. Idealismo y realismo serán opuestos, pero coinciden en algo. El pensamiento humano no crea, ni exhuma, ni manifiesta, ni atrae el mundo externo. La magia mental no existe. Borges, que había comprobado recientemente lo contrario, o que había creído comprobarlo, a nosotros no nos interesa, tiene que acudir a un tercer canon de pensamiento capaz de explicar su experiencia. Y lo hace. Alude al panteísmo idealista que le parece que tiene antecedentes muy respetables. Berkeley y Spinoza. Simplemente habría que hacerle una pequeña corrección idealista a la filosofía panteísta de Spinoza, o dicho al revés, habría que hacer una pequeña corrección panteísta al idealismo de Berkeley. Búscalo en el cuento cuando Borges menciona el panteísmo idealista. ¿Cómo sería la cosa? Bueno, según Spinoza, la divinidad
es inmanente al cosmos. La creación es la manifestación de la divinidad que se hace a sí misma a través de las cosas particulares. Dios y universo o cosmos son lo mismo. Panteísmo, ateísmo, como te guste catalogarlo. Borges prefiere la inmanencia a la trascendencia y acepta la idea de que universo y Dios coincidan. El problema con Spinoza es otro, es que se comporta como un realista a fin de cuentas. El universo, dice Spinoza, es la manifestación de dos atributos de Dios, pensamiento y extensión, al menos son los que podemos conocer. Con extensión se refiere a la materia, a lo que ocupa un espacio o tiene una extensión espacial. Y acá Borges le saca la tarjeta roja idealista. La materia solo es una forma que el pensamiento puede adoptar. Dios tiene un solo atributo, el pensamiento. Dentro de la categoría pensamiento hay una comarca chiquita que se llama percepción tridimensional. Escúchalo. Yo una idea abarca todo, sobre todo la imaginación, la memoria, todo el pasado es un fenómeno elemental para nosotros. La imaginación abarca todas las cosas. Yo no creo que la realidad esté de un lado y la imaginación de otro. Creo que no, la realidad es todo. Al decir todo, quiero decir, bueno, ¿por qué no el sueño que tuve esta mañana y que he olvidado ya? ¿Por qué no lo que soñaré esta noche? Todo es real. Es un error suponer que lo físico es más real que lo mental, ya que posiblemente lo físico solo existe en función de lo mental, es decir, el idealismo. Es decir, si vivir sería un sueño y lo que llamamos el mundo material sería uno de los elementos de ese sueño. En todo caso hay una antigua escuela filosófica que piensa así. ¿Cuál es la antigua escuela filosófica que piensa así? El hermetismo, los gnósticos. Esta es la movida más importante de Borges en este primer cuento capítulo. Presentar el idealismo panteísta, Berkeley más Spinoza, como fundamento de la doctrina hermética. Pero entonces ya hemos resuelto el acertijo que hay en el título. Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Tlön, que no lo traducimos por ahora. Uqbar, ¿dónde? Orbis Tertius es el tercer canon de pensamiento. Eso significa el título, ¿no? Es una pregunta con su respuesta. Tlön, ¿dónde? ¿Dónde está? En el tercer canon de pensamiento. Tlön es nuestro planeta concebido según los principios del idealismo panteísta o del panteísmo idealista. Lo dice el título, pero no lo dice solo el título, ¿no? También lo corroborás en el cuento, en el contenido del cuento. Solo nos faltaría especificar un poco más qué sería Tlön. ¿Cuál sería la particularidad de Tlön? Lo que uno diría, esto sí que es diferente a lo que pasa en cualquier otro planeta. Si sorteaste todas las trampas y eufemismos y cargadas de Borges, bueno, queda una sola particularidad. Los Ronir y los Ur son los nombres de fantasía que Borges le pone a los objetos manifestados o exhumados o creados o producidos o educidos por el pensamiento de los habitantes de Tlön. Objetos externos que están ahí gracias a las mociones internas de los habitantes de Tlön. La expectativa, la sugestión, la esperanza, la curiosidad, la conjetura. Además, los Ronir y los Ur no son uno o dos. El mundo externo de Tlön en su totalidad es un conjunto de Ronir. No hay objeto en el mundo externo de Tlön que no sea producto del pensamiento de los habitantes de Tlön. De hecho, cuando todas las personas olvidan un objeto, el objeto se borra y desaparece. Acá también entran los animales, ¿no? Todos los seres, pero no abramos tanto la cuestión. En Tlön, entonces, la expectativa crea y el olvido borra. En Tlön, prestar atención a algo lo vivifica, retirarle la atención lo desaparece. Y vos me vas a decir, pero esto sucede en Tlön. Sí, sucede en Tlön, pero ¿dónde está Tlön? En la tercera forma de concebir el mundo, este mundo. Tlön es este planeta, tal como lo conciben Borges, Ouspensky, el budismo, los gnósticos, el nuevo pensamiento, tal como lo concibe la doctrina hermética. Tlön es parte del camuflaje y de la distorsión, porque ya te había avisado en el cuento prólogo Pierre Menard que iba a ser hipócrita y maligno, y te lo avisó otra vez en Tlön Uqbar Orbis Tertius, bien al principio, en esa charla intrascendente con Bioy Casares sobre un hipotético narrador que desfigurara los hechos
y cayera en contradicciones para impedir a la mayoría de sus lectores adivinar que la realidad es atroz o banal. Ese narrador es Borges, que va a desfigurar y distorsionar para ocultar que, según la doctrina hermética, la realidad es atroz o banal, porque es nuestra creación personal. En el próximo video te explico por qué Tronupar Orbis Tertius fue leído como un cuento fantástico y te anticipo dónde Borges dice categóricamente que no lo es.